¡Levántate! ¡Mierda, Joe, levántate! En 2013, The Last of Us redefinió la narrativa en los videojuegos. Una historia sencilla, pero profundamente humana, sobre amor, supervivencia y sacrificio. 7 años después, su secuela llegó para desafiar no solo a sus personajes, sino también a sus jugadores. The Last of Us es más que un juego, es una experiencia que nos obliga a enfrentar la venganza, la violencia y los grises morales. Y a pesar de ser una gran experiencia, este juego dividió a la comunidad gamer. ¿Por qué una obra tan audaz fue desprestigiada? Naughty Dog optó por una estructura no lineal, saltando entre perspectivas y tiempo. Esto no es un capricho, es un espejo de cómo la violencia fragmenta identidades. Jugamos con Ellie, pero también con quien creíamos enemiga, forzándonos a empatizar con el enemigo. La historia no busca complacer, nos arranca a un viaje donde cada bala, cada hachazo tiene consecuencias. Y aún así, muchos tacharon este juego de innecesario. ¿Acaso el arte debe ser cómodo? Queríamos que los jugadores se sintieran incómodos. La venganza no es un arco heroico, es un ciclo que devora todo. Si duele, es porque funcionó. Cuando mataron a Joel, no era solo Ellie quien quería venganza. Yo también la quería. Cada enemigo descuartizado, cada bala gastada, era un grito interno. Ella tenía razón. Pero el juego no me dejó quedarme ahí. Me obligó a ver el otro lado del cristal. Y yo me resistí. Me resistí con todas mis fuerzas. Cuando el juego me forzó a jugar con Abby, sentí que era un truco barato. Y dije, ¿para eso me mataron a Joel? ¿Para que sintiera empatía en este personaje? Me negué a conectar. Hasta me daba indiferencia cuando moría de formas grotescas. Pero había algo incómodo. Su campaña era visualmente más impresionante, con escenarios épicos, mecánicas pulidas. ¿Por qué Naughty Dog le dio más amor a quien odiaba? Y luego pasa esto. ¿Por qué el juego me hacía luchar con un personaje que empatizo? Ver a Ellie sangrar, arrastrarse, gritar, fue una traición. No podía. Cada puñetazo de Abby me incomodaba. Quería soltar el control, pero el juego no me daba la opción. Como Ellie, debía seguir jugando. Cuando Ellie estaba en la granja, quería creer que ese sería el final. Que sea un final ambiguo y esperanzador, como el primer juego. ¿Acaso no merecía Ellie su paz? Pero el juego sabía que la paz era una mentira. La venganza había envenenado todo, incluso mi satisfacción como jugador. Pero Ellie no podía vivir con eso. Le arrebataron a quizás la persona que más la amó, pero quizás más importante, le arrebataron el perdón que nunca dio. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, lo haría todo de nuevo. No creo que pueda llegar a perdonarte. La primera vez que vi a Abby en Santa Bárbara, no la reconocí. Era un fantasma. Ya no había odio en sus ojos, solo miedo. Y de pronto, yo que había disfrutado cada muerte de Abby, no quería lastimarla. Pero Ellie sí. Yo seguía apretando botones mecánicamente, como si el odio fuera ese reflejo. Cuando Ellie soltó a Abby, no hubo alivio, solo vacío. ¿Valió la pena perder a Dina? ¿Perder a Jesse? ¿Perder a Joel? Abby al menos tenía a Liv. En cambio, Ellie se quedó sola. Nosotros nos quedamos solos. Este juego no me entretuvo, me confrontó. Jugué con rabia,
negación y orgullo, como Ellie. Y al final, igual que ella, me quedé sin respuestas. Pero eso es lo genial de The Last of Us Parte 2. No quiere que te guste el juego, quiere que sientas el costo de la venganza. Y vaya que sí lo logró. ¿Es The Last of Us Parte 2 una obra maestra? Sí. ¿Es imperfecta? También. Pero su fracaso no está en su calidad, sino en nuestra incapacidad de dirigir su crudeza y de aceptar que en un mundo así no hay finales felices.